La idea es que tengamos cuatro sesiones, 4 días. ¿Para qué 4 sesiones? ¿Por qué? ¿Por qué partirlo y no dar todo a una sola charla? Porque la idea es que después de este ciclo, todos los participantes se lleven alguna herramienta que les permita operarla en el día a día. Esto no es un taller, simplemente es una charla, vamos a ir prácticamente por encima, pero seguramente va a generar alguna inquietud y estas inquietudes que generen las pueden ir trabajando de semana a semana. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la mentalidad de anticipación frente a la incertidumbre. Vamos a hablar qué es lo que pasa en nuestro entorno, qué es lo que nos pasa alrededor y cómo tenemos o cómo podemos manejarnos en ese entorno. El día 2, o sea, la semana que viene, en función de los elementos que tenemos aquí, por ahí los participantes pudieron definir o tener algún objetivo, ¿sí? Y ahí charlaremos y lo que estaremos complementando es que ya no solamente estamos hablando de un marco teórico, de un deber ser, sino del es, de lo que nos pasa todos los días y cotidianamente. El tercer día, ya que tenemos los objetivos, vamos a ver cómo los vamos a medir, ¿sí? Entonces vamos a tomarnos este tiempo para poder discutir cuáles son aquellos indicadores qué indicadores nos van a generar una alerta sobre cómo nos está yendo. Esto sea una startup, ¿sí? Sea un negocio que inicia, un negocio que ya tenga madurez, el pensamiento es el mismo, ¿sí? El pensamiento estratégico o el pensamiento de planificación, no importa el tamaño que tenga, esto está en la cabeza, la capacidad de anticipar, no importa si tenemos un empleado 500 o si somos solos, ¿no? Lo que sí es cierto es que tenemos que estar alertas en este mundo que nos toca vivir para ver cuáles son aquellos cambios y aquellas cosas que nos tenemos que tomar decisiones para poder avanzar. Y por último, terminaremos cómo vamos a analizar los desvíos y con qué periodicidad cambiar, cómo cambiarlos para aquellos emprendimientos pequeños, qué es pivotear, para dónde podemos ir para un lado o para otro en función de cómo nos vaya cómo nos vaya yendo en los resultados que vayamos obteniendo en el negocio. Esta es la idea de las charlas que vamos a tener. Siempre hago esta pregunta con aquellos que conducen si les gusta conducir detrás de un camión. Lo que quiero manifestar con esto es que en realidad es muy molesto ir detrás de un camión. Ujú, ¿Sí? A mí particularmente cuando voy en la ruta me pone nervioso, pero no porque esté detrás de un camión, sino porque no puedo ver hacia adelante, ujú, porque no puedo ver qué es lo que pasa, no puedo prevenir, no puedo saber si 1 kilómetro adelante o 500 metros adelante si hay un accidente. A mí particularmente no me gusta ver esto. Y cuando yo hago esta pregunta a la gente, ninguno quiere manejar detrás de un camión. Y exactamente por la misma razón, porque no pueden ver hacia adelante. Entonces la respuesta es... Si yo no puedo ir detrás de un camión, ¿sí? Porque no me gusta no ver hacia adelante, ¿por qué manejo mi negocio sin mirar para adelante? ¿Sí? Esto, cuando yo pregunto si la gente planifica, si los negocios, cuando son pequeños los negocios, no hay mucha planificación. Algunos tendrán desconocimiento y otros son personas de acción. Los emprendedores son personas de acción. Quiero hacer algo. Los artesanos, me imagino, Mabel, son personas de acción. Hagamos algo, lo hacemos, lo probamos, funciona y hacemos otra cosa. Digo, en realidad esto de ponerme a planear a ver qué es lo que voy a hacer, no, me pongo y lo hago. Esto es una condición natural, digamos, hagámoslo porque estoy entusiasmado, porque me gusta, porque me apasiona, pero en realidad no me detengo a poder ver algunas cosas para poder mirar hacia adelante, ¿sí? Con lo cual digo, hay que tener en claro que planificar no es predecir el futuro, ¿no es cierto? Sino que es pensar con anticipación, porque lo que nos rodea es totalmente incierto. Con lo cual pensar alternativas y ver qué cosas nos puede pasar frente a aquellas cosas que pasan es una buena práctica para aquellos que desarrollan un negocio y que lo quieren hacer sustentable. Bien, vamos a un contexto de incertidumbre. ¿Alguna vez escucharon hablar de este VUCA? Esto ya es casi viejo, yo te diría, porque hace como 4 o 5 años atrás apareció una palabra nueva que le da a esto un tinte de más cristalino todavía, si lo hace mucho más quebradizo a este entorno. Pero ¿qué es lo que dice este entorno? Nos encontramos frente a estos nombres, volatilidad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede con los entornos? Son inestables y los resultados no son concretos ni lineales, ¿sí? Aún en los países más estables, la dispersión entre un día me va bien o un negocio me va bien, otro negocio me va mal, esto no da esta volatilidad hace que la dispersión sea muy grande y no se pueda prever, ¿sí? El otro tema es incertidumbre, no sabemos qué es lo que va a pasar, porque hay varias cosas que influyen en la incertidumbre. Algunas tienen que ver con la economía propia del país, otros tienen que ver con la competencia, otros tienen que ver con la condición del mundo o con alguna legislación. Algo pasa con esto, pero siempre esto está en permanente movimiento. Las cosas no son estáticas y fundamentalmente es incierto. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de información y la gran disponibilidad que tienen los clientes
para poder obtener información hace que mi negocio sea naturalmente inestable porque los competidores aparecen de cualquier lado y los compradores se cansan de los productos o toman nuevos gustos. Lo que antes duraba mucho más tiempo, hoy en realidad la fidelidad del cliente es mucho menor, ¿sí? Los negocios son más complejos, ¿sí? Históricamente, una empresa estaba totalmente alineada desde su generación de la materia prima, con muy pocos proveedores en la materia prima y realmente con una integración prácticamente vertical en la industria. Hoy por hoy esto no es posible. Entonces uno compra componentes de un chip que fabrican en Taiwán y después compra el otro componente que lo fabrican en alguna región de China y termina comprando otro componente que viene desde Rusia. Entonces, en realidad, el armado de un producto físico se ha tornado cada vez más complejo. Requiere una red de proveedores, tal vez pequeños proveedores. Aquí en Argentina se ha desarrollado, las grandes empresas han desarrollado programas para que sus proveedores, que son pequeños, trabajen con normas de calidad internacionales para que ellos mejoren su calidad del producto. Es decir, ya no es que no confíe, sino que tengo que ayudar a mi cadena de abastecimiento para que realmente contribuya a que yo tenga un producto de calidad. ¿Sí? Y por otro lado, por último, la antigüedad. Las cosas pueden pasar o no pasar, ¿sí? Esto, o pueden ser buenos o malos. Y en realidad, este es el entorno que nos mueve. Veamos las tendencias, ¿sí? En el año 80, Nicolás Negroponte era un hombre de tecnología. Es maravilloso verlo. ¿Por qué? Porque en realidad, en el año 80, donde no existían los teléfonos celulares, donde no existía nada, él decía dos cosas. La primera cosa que decía era que la televisión iba a ser interactiva. Y la verdad, cuando yo lo leía, no entendía de qué me estaba hablando. Televisión interactiva? ¿Que yo voy a hablar con la televisión? ¿Qué es lo que me está diciendo, no? Parecía muy loco. Y decía que nos íbamos a ver la cara en el teléfono y íbamos a poder. Esto, en esa época, cuando acá en Argentina, para conseguir un teléfono tenías que anotarte en una lista y tenías que esperar entre 8 y 10 años para que te pusieran el teléfono en tu casa, que alguien leyera, que alguien que escribiera que vas a poder verte por teléfono, realmente parecía que estábamos en Disney. Era otro mundo. Pero ¿qué tenemos hoy? ¿Sí? Fíjense si tienen contactos con chicos entre 12 y 15 años, ¿sí? ¿Cómo se nutren de entretenimiento? ¿Sí? Son fanáticos de YouTube y de Netflix. Todos lo buscan allí, ¿sí? O tienen un TikTok, o tienen nada, se nutren de esto, ¿sí? Entre Google para poder tener información, ahora seguramente la inteligencia artificial. Entonces, la pregunta es, ¿cuál va a ser la televisión del futuro? ¿Sí? Cuando estos chicos que hoy dentro de 10 años van a tener 25 y van a ser consumidores, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué van a consumir? Si yo antes pagaba avisos en televisión, la pregunta es, ¿dónde lo tengo que poner ahora? Porque ¿quién nos va a mirar? ¿Van a mirar estos chicos? En los bancos, ¿sí? Digo, hoy por hoy mi hijo que tiene 18 años, yo creo que en su vida va a pisar un banco, ¿sí? Seguramente tendrá alguna fintech, y si tiene que ir a un banco porque algún empleo se lo da, alguien vendrá a la oficina, le tomará la ficha y después nunca irá a una sucursal. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados y no se comerían una hora de cola en un banco. Con lo cual digo esto, le cambia la cara a los bancos. Los bancos aquí en Buenos Aires están cerrando, acá en Argentina están cerrando sucursales, ¿eh? Hoy escuchaba una declaración del presidente del Banco Santander que decía que eran un banco de tecnología con sucursales, ¿sí? O sea que en realidad ya pusieron la tecnología primero, las sucursales son como nada, en algún momento hasta puedan extinguirse con esto, ¿no? Veamos el tema de la medicina, ¿no? La telemedicina que la pandemia explotó, todavía no terminó, no termina de convencer a la gente. No sé, en Ecuador cómo está desarrollada la telemedicina. Aquí empezó con mucha fuerza en el 2020 con la pandemia, parecía que se iban a llevar a los centros establecidos por delante y la verdad que no pasó. La gente todavía prefiere ir al médico que le mire la cara, ¿no? Pero lo que sí es cierto que hay un informe por allí que en el año 2030 cada vez la medicina va a ser cada vez más ambulatoria. ¿Mm? ¿Qué quiere decir ambulatoria? Que uno va a tener, si tiene que hacer una intervención, va a ir a la mañana y se va a ir a la tarde. Esto de estar 4 días internado en un quirófano, esto tiende a desaparecer. O sea, cada vez las intervenciones quirúrgicas son cada vez más rápidas, ¿eh? ¿Por qué? Porque existen elementos, porque existen la robótica, existen muchas cosas que hacen que tener abierto o tener expuesto a los gérmenes a un paciente no está bueno porque se pueden contagiar. Así que lo que son muy rápidas, las intervenciones son muy, muy rápidas y cada vez se van más de alta más temprano los pacientes. ¿Cómo va a jugar la inteligencia artificial? ¿Sí? Dentro de 20 años, 10 años, 5 años, probablemente la inteligencia artificial tenga muchísimos más datos que el clínico que uno va a ver. Entonces, cuando uno le dice al clínico lo que le duele, se lo va a decir a una inteligencia artificial y probablemente la inteligencia artificial tenga un diagnóstico mucho más rápido que lo que tiene el médico.
Y voy a ir al médico con lo que me dijo la inteligencia artificial, con lo cual problema van a tener los médicos si no están informados, ¿sí? Con lo cual, esto está pasando hoy, ¿sí? Esto que marco como tendencias o que podrían ser lo que está pasando hoy, ¿no es cierto? El trabajo en casa, ¿quién hubiese pensado? ¿O a dónde va a ir el trabajo en casa? Hoy las empresas están diciendo, vuelvan al trabajo. No sé, en Ecuador, acá en Argentina están tratando de que vuelvan al trabajo. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Hay muchos chicos jóvenes que si tienen buscan empleo y dicen, no, mira, yo si tengo que ir más de 2 veces a la oficina, no voy, no me interesa. Si tengo que desplazarme más de 20 cuadras de mi casa, tampoco me interesa. Entonces, en realidad, por lo menos acá, en algunos lugares, por supuesto que atender un bar hay que estar físicamente, pero hay muchas actividades que han cambiado esto. Y la pregunta es cómo van a cambiar en el futuro, ¿no? Hay una cosa de esto, digamos, las shopping, las compras en delivery, acá en Argentina está todo el mundo enloquecido comprando en Shein y en Temu. Y aparte, no sé si alguna vez escucharon hablar del cero momento de la verdad, de cero moment of truth. Bien. En realidad, todos tenemos un proceso de compra. Entonces, cuando uno veía el marketing y veía este proceso de compra del usuario, del cliente, ¿qué era lo que veía? Veía que había una recolección de información, un análisis y una comparación de esta información para ver qué era el producto que mejor satisfacía, luego la elección de dónde comprarlo y luego el proceso de compra. Todo este es el momento, todo es el momento de compra. O sea, cada uno de esos momentos son lo que se llaman momentos de la verdad. Es donde realmente el contacto del cliente con el producto o servicio es donde realmente se encuentra. ¿Qué es lo que pasó con la veniencia de Google? Este Zero Moment of Truth lo que hacen es, antes de ponerme a ver qué producto tengo, lo que hago es googlearlo, ¿sí? Me fijo en Internet y lo que veo es información que me brinda solamente el proveedor, qué características de productos tiene, pero además cuáles son los comentarios que hacen los usuarios o que hacen los clientes, cuáles fueron las experiencias. Entonces, en realidad, esto nutría un montón de información, o sea, que le daba una vuelta de tuerca a la necesidad de generar una información precisa, llana, clara en el momento antes del momento de la compra, ¿sí? En el cero, el momento antes de la compra, el momento cero de la compra. Es el momento donde el cliente buscaba información. Hoy la información la está procesando la inteligencia artificial. ¿Sí? Con lo cual, digo, le dio una vuelta de tuerca a esta cuestión de el usuario pondrá sus características, imaginémonos tal vez dentro de 3 años, ¿no es cierto? Que el usuario pondrá las características de lo que quiere buscar o su personalidad, o cómo se viste, o cómo le gusta verse hacia el público, o cómo se siente frente a los demás, para ver cuáles son sus tendencias, y realmente la inteligencia artificial le podrá sugerir cuáles son los paseos que debe hacer, o lo que entonces, con lo cual, este moment of truth, que en algún momento fue revolucionario para el tema del momento de la selección, bueno, ¿dónde va a ir esto? ¿Sí? ¿Va a afectar esto a mi negocio? Bueno, ni hablar de cursos y carreras que hoy por hoy están cada vez más accesibles. No dejan de parar la información de cursos, pequeños cursos que son baratos, que son accesibles. Charlas como esta, digamos, ¿no? Que tratamos de generar educación. Rápidamente con esto, ¿sí? Todos nos movemos en un entorno político, ¿sí? Hay leyes que nos van a afectar, regulaciones, ideologías. Cuando uno monta un negocio, lo primero que tiene que ver es realmente si lo que va a hacer es legalmente posible en el lugar donde lo quiero montar, ¿sí? ¿Cuál va a ser el impacto de las regulaciones económicas? Esto que charlábamos, ¿no? El valor del dólar para aquellos países que tienen incertidumbre, el tipo de cambio. Por ejemplo, cuando aumenta el riesgo país, como mencionaba Alex, lo que está aumentando es la tasa de interés para poder conseguir capitales. Entonces, en realidad, prefieren los capitales irse a un lugar un poco menos riesgoso, ¿sí? ¿Cuál es el impacto social? ¿Cómo impacta la sociedad, la cultura, la educación? ¿Qué es lo que está pasando en este entorno? ¿Qué es lo que se está moviendo, ¿no? Y esto está en permanente movimiento, ¿sí? Cuando uno ve los proyectos que se presentan en los congresos, ahí puede estar viendo qué es lo que los representantes del pueblo están queriendo para este pueblo, ¿no? Entonces uno ahí puede ver este futuro. No sé, qué sé yo, hay algunos países que se agarran de las cosas esenciales de la ONU y dicen, bueno, queremos un ambiente limpio y entonces en realidad ya esto nos marca algunas cosas que no podemos hacer o las cosas que hagamos dentro de un marco determinado. Por supuesto, hacia dónde va. ¿Qué es esto del escenario? Esto es ver qué es lo que está pasando alrededor y qué es lo que puede pasar, ¿sí? Porque nos movemos en este entorno y este entorno se mueve permanentemente. Entonces, nosotros como empresarios, lo que tenemos que estar mirando es cuáles son estas tendencias, dónde van estos escenarios, ¿sí? El escenario tecnológico, ¿sí? ¿Hacia dónde nos va a llevar? ¿Y cómo nos va a afectar a nuestro negocio? ¿Sí? En realidad, generalmente pensamos, esto a mí no me va a afectar hasta que me afecta. Y el día que me afectó ya es tarde. Por eso la anticipación es fundamental. ¿Para qué mirar todo esto? ¿Por qué poner los ojos afuera? ¿Por qué? Porque el día
Las cosas están pasando ahora, ¿sí? Los cambios no son, mañana hago un switch y te aviso que lo voy a cambiar y lo cambio mañana. Los cambios se van dando cotidianamente, los cambios están en el ambiente hoy. Si hoy nos ponemos a observar qué es lo que hacen los jóvenes, vamos a poder ver esta costumbre, que no son las mismas que tenemos aquellos que ya peinamos canas. Entonces, esta diferencia, si nosotros pensamos como pensábamos no nos va a ir bien porque los jóvenes piensan de otra manera. Y esto utilizan los productos de otra manera, tienen una conciencia del ambiente de otra manera, se alimentan de otra manera. Digo, nada, esto está pasando, ¿sí? Y nosotros tenemos un negocio que si lo tenemos en marcha, venimos haciendo esto hace un montón de tiempo y lo hacemos bien, ¿eh? La pregunta es si lo que nos trajo hasta acá nos va a llevar al futuro. Esta tal vez es la primera pregunta. Lo que estamos haciendo hasta hoy, lo que nos trajo hasta este éxito de hoy, ¿sí? ¿Va a seguir siendo éxito en el futuro o voy a tener que cambiar? Y lo que viene es, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? Si yo no tengo claro, ¿sí?, el propósito de por qué hago lo que hago, digo, todo esto me va a abrumar. ¿Por qué? Porque un día voy para un lado, otro día voy para otro día veo una cosa, otro día veo otra, me cuenta alguien algo, otro me cuentan otra cosa. Yo arranco con una idea y viene otro y me la tira abajo y por ahí me doy cuenta que ya se hizo. Digo, si yo no tengo claro el por qué, ¿sí? ¿Qué es el propósito? Hoy por hoy se habla organización. Antes se hablaba de misión, visión, hoy se habla de propósito. ¿Por qué? Porque es esta respuesta de por qué hago lo que hago, que es diferente a la visión. ¿Por qué? Porque la visión, hoy puedo estar viendo que la oportunidad del mercado es tener un negocio digital, por dar un ejemplo, ¿sí? Pero puede suceder que esto cambie, porque los entornos cambian. Entonces, si mi propósito, si mi única razón de ser, mi única razón de por qué estoy acá es el producto que yo estoy haciendo, el día que este producto deja de tener vigencia, se me murió mi negocio. Y es ahí donde pierdo el eje y no sé para dónde ir, ¿sí? Si yo tengo un propósito claro y sé que realmente lo que quiero hacer es mejorarle a la vida a las personas, y quiero que vayan a su casa y se sientan cómodas, entonces en realidad voy a poder armar un montón, un set de productos para que Internet de las cosas y voy a poder armar un set de productos para que las personas con tres botones puedan manejar su casa y todos los aparatos que aparezcan. Entonces, voy a tener siempre un propósito porque tengo realmente un fin que va mucho más allá de vender un producto. Está para darle comodidad a las personas, para darle comodidad a la gente. Hoy por hoy se piensa en propósito. Y la visión es eso, que hoy estamos viendo lo que los demás no ven, ¿sí? Estamos viendo oportunidades de mercado que otros no ven. Con lo cual, este propósito y visión son como esenciales ¿para qué? Para que cuando miro lo que está dando la afuera, ¿sí?, veo cuáles son aquellas cosas que pueden afectar mi visión, me puede cambiar la visión, pero no me puede alejar del propósito, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hacemos esto? ¿Sí? ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos que la gente viva mejor. Hacemos esto porque queremos que la gente... Tengo un restaurante. ¿Y por qué hago un restaurante? Y porque quiero que la gente pruebe la comida ecuatoriana, clásica y típica, hecha a la manera de la abuela, y esto es lo que... Este es mi propósito. Es difícil encontrarlo tal vez, ¿no? Y de hecho, seguramente hay un propósito, definido o menos definido, pero siempre hay algo. Por alguna razón hacemos lo que hacemos, ¿sí? En el fondo es definir qué es y qué debería ser nuestra organización, ¿sí? Y se basa en la definición de lo que es la teoría de la empresa, que hay que determinar, esto parece una cuestión de libros, pero esto es realmente determinar qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Entonces, primero decimos por qué hacemos lo que hacemos y luego cómo vamos a hacer esto que hacemos. Y luego lo hacemos, el qué. Entonces es, ¿por qué hago lo que hago? ¿Cómo hago lo que hago? ¿Y qué es lo que hago? Lo que hago puede cambiar. Puede cambiar mi producto, puede cambiar mi materia prima, puede cambiar mi forma de entregar el servicio, puede cambiar todo, ¿sí? Y no necesariamente el cómo. Y puede cambiar eh, el cómo, pero no cambiar mi propósito, ¿sí? ¿Qué condensa el propósito? Los valores, las políticas y las creencias fundamentales. Todos tenemos creencias y valores. Si somos un emprendimiento propio, tenemos creencias y valores que van a limitar nuestra libertad de acción. ¿Por qué? Porque tenemos ese marco de pensamiento. Si estamos en una organización, también tenemos principios éticos. ¿Por qué? Porque esto es lo que tenemos que transmitir a todas las personas que están en contacto con el cliente. Sí, lo importante es que tengamos un cliente. Ahora, si yo definí que me pongo centrado, lo más importante para mí es un cliente. Y cuando mi abuelo empezó la empresa, lo importante era que a mi abuelo lo respetaban porque los clientes estaban primero. Y esto fue lo que nos hizo grandes. Esto es un valor que tenemos que mantener. Si yo no puedo transmitir estos valores a las personas que están atendiendo al público hoy, voy a perder este diferencial que ganó mi abuelo, ¿sí? Para esto existen los valores, para esto existe esta cuestión de ponerlos sobre la mesa. ¿Por qué? Porque nosotros como dueños de la empresa la tenemos claro. La pregunta es cómo transmitimos estos valores a aquellos que están cuatro o cinco escalones más allá en la escala jerárquica y están atendiendo al público mucho más allá de lo que nosotros podemos ver.
¿sí? La definición de propósito no es fácil, ¿no? Porque es definir, che, ¿por qué hago esto y por qué no hago otra cosa? Y cuando la incertidumbre viene y cuando las cosas no salen de primera y cuando realmente tengo que ir empujando cada día, digo, por ahí a veces el propósito puede flaquear, ¿sí? Y uno puede ir cambiando de un lado para otro. Pero esto no es una buena señal para el mercado, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy por hoy lo que la gente compra empresas. Tal vez nosotros, de vuelta vuelvo a definir estos que los compradores del futuro. Los compradores del futuro son los que tienen hoy 20 años, son aquellos que van a marcar el futuro. El resto, nosotros estaremos en la economía de los mayores, yo por lo menos. Pero estos chicos tienen una moral diferente, tienen valores diferentes, ¿sí? Tienen valores donde empresas que no cuidan el medio ambiente no le comprarían. Empresas que no cuidan a su personal no le comprarían. Empresas que tienen problemas con no le comprarían. Cosa que en la gente de mi generación esto no le importaba, querían el producto y otra cosa. Hoy por hoy es muy importante la imagen pública de lo que termine, lo que hace la empresa. Y esta imagen pública está relacionado con el relato, con esta historia, con el storytelling, ¿no? Y este storytelling tiene que estar respaldado en acciones, tiene que estar respaldado en valores, tiene que estar respaldado en este propósito. Entonces, no es menor pensarse en propósito, no solamente desde el punto de vista como guía para ver qué me levanto a la mañana y cómo me preparo hoy, sino desde el punto de vista de la comunicación, desde el punto de vista de la concepción de mis productos o servicios, ¿no? Bien, esto es lo que charlamos un poquito, que la visión es la imagen mental de la situación que se tenga de una empresa a plano 5 o 10 años. ¿Por qué es importante la visión? Lo que decía, una visión compartida permite alinear a la organización para que todo el mundo mire para el mismo lado, ¿sí? Y que si tenemos el valor del cliente como una cuestión importante, que todo el mundo piense en el cliente y no que el de administración, ¿sí? Cuando el cliente se atrase para pagar, lo llame y lo trate mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque nada, no me pagó. Y esto sucede, y esto es porque no tienen claro que, bueno, hay que tener un cuidado especial sobre esto. Bien, ejemplo de valores, ¿no? Acá puse la definición de lo que es, por si alguno tiene dudas, pero es estas cosas que uno valora, ¿no? Una conducta ética, la integridad, la creatividad, la vocación de servicio. Estos son valores que uno tiene que transmitir a toda su gente para que todo el mundo respire el mismo aire. Y las creencias son aquellas cosas que hacen a la convicción, ¿no? Sí, por ejemplo, la mejora continua, el cliente en el centro, la innovación, el trabajo duro, ¿sí? O la perseverancia, como decía recién Alex, ¿no? Tal vez la perseverancia es una creencia y es un valor a sí mismo. ¿Por qué? Porque esto es lo que de alguna manera nos inspira. Porque lo que también se le pide hoy a los líderes es que inspiren a las personas, ¿sí? Antes, y vuelvo a hacer esta diferencia no sé si es cultural, ¿no? Sí, es cultural, termina siendo cultural. Digamos, nosotros entrábamos a un trabajo, yo cuando era joven entraba a un trabajo y esto era casi para toda la vida. Hoy por hoy los jóvenes no piensan en esto. Y realmente para que ellos pongan todo su corazón, que lo ponen, ¿eh? En aquellas cosas que les interesan, ¿sí? En lo que realmente les interesa. Y hay que entusiasmarlos, hay que realmente mostrarles la importancia de lo que están haciendo. Hay que mostrarles la importancia de lo que estamos haciendo como organización. Por eso, este tema del propósito. ¿Por qué? Porque realmente esto es lo que los va a motivar, esto es lo que los va a incentivar a trabajar mejor. Vamos a entrar al planeamiento. Hasta acá esto es lo que hay que mirar, esto es el entorno, lo que está afuera, ¿no es cierto? Lo que está antes de ponernos a planificar. Entonces, ¿qué es la planificación? La planificación es un proceso que nos implica pensar en el futuro, ¿sí? Nos implica decir a dónde quiero llegar. Por eso fijo objetivos, porque digo, yo quiero llegar a tal lugar. Por eso miro afuera porque digo el futuro hacia dónde va, hacia dónde se dirigen estas fuerzas del mercado, hacia dónde se dirige la competencia, hacia dónde quiero, qué es la posición que quiero ocupar en ese futuro, ¿no? Esto es decidir sobre el futuro, definir en qué horizonte, en qué tiempo quiero llegar a ocupar ese lugar en ese futuro. Esto es lo que algunos en marketing se llama posicionamiento. ¿Qué quiero que la gente piense de mí? Hay un ejercicio muy interesante. Imaginen que agarramos el diario del lunes, estamos el domingo o donde fuera que leamos el diario tranquilo y vemos y el titular dice, mi empresa es. ¿Sí? Dos puntos. Y ahí yo completo con mi sueño, yo completo con este futuro que deseo para mi organización. Y a partir de ahí empiezo a crecer, a partir de ahí empiezo a generar mi plan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo quiero llegar a ese lugar. Tengo un horizonte de tiempo y tengo un lugar a donde llegar. Tengo un puerto al cual quiero llegar. ¿Sí? Para esto tengo que definir objetivos, ¿sí? Que son cualitativos y metas, que son cuantitativas. O sea, quiero lograr un crecimiento en ventas. Esto es una expresión de deseo. La meta es que este crecimiento en ventas sea un 30% por año, ¿sí? Entonces, el objetivo y la meta es un objetivo cuantificado. La meta es la cuantificación del objetivo. Después tengo que decir, una vez que llegué hasta esto, está bárbaro, ya no es un sueño, le puse un número y además de ponerle un número, le tengo que poner una acción. ¿Cuáles son aquellas cosas que tengo que hacer?
para poder llegar a cumplir con este objetivo. ¿Sí? Entonces tengo que detallar las acciones. Esto es un plan de acción. Este plan de acción me implica tener recursos. ¿Qué recursos necesito para cumplir este plan de acción? ¿Sí? Y esto es planificar. Planificar es decir a dónde quiero llegar, cuáles son las acciones que tengo que hacer para llegar allí, cuáles son los recursos que tengo que disponer para que estas acciones se cumplan. ¿Sí? El control será, ¿lo que hice realmente me dio el resultado que esperaba? Y la respuesta puede ser sí o no. Si es sí, continúo. Si es no, cambio. La pregunta es con qué rapidez tengo esta facilidad o esta posibilidad de mirarlo y cambiar. Esto es un diagrama, ¿sí?, de todas las áreas de la organización: dirección, alta gerencia y gerencias funcionales o operativas. Lo que sí es cierto, que si la empresa es pequeña, todo se reduce a un par de personas. ¿Sí? ¿Cuál es el problema cuando tenemos una empresa pequeña? Cuando tenemos una empresa pequeña es que nos quedamos parados en lo que sería la gerencia funcional o operativa. Y no estoy hablando de una empresa de dos o tres. Hay empresas de 40, 50 personas que a veces yo le pregunto, ¿pero quién piensa en el futuro? No, no tenemos tiempo. Pero yo no le puedo preguntar al portero qué es lo que va a hacer en esta organización en el futuro. Alguien, el dueño, el gerente más importante o todo el grupo de gerentes, y si no hay gerente, los responsables, alguien que conozca el negocio, tiene que decir hacia dónde vamos, porque si no, no vamos hacia ningún lado. Y un día nos pegamos contra la pared. ¿Por qué? Porque nos comió el entorno que sabemos que cambia. ¿Sí? Entonces, la verdad es que no vayamos detrás del camión, miremos qué pasa adelante para poder tomar estas decisiones. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Si me pongo en el estado directivo, me pongo como dueño, por lo menos una vez por semana, un par de horas, definir qué pasa, pensar en el futuro. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero, a dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Sí? Quiero determinar estos objetivos, lo que tengo, los tengo planeados, los tengo bien. Mi competencia va a crecer más que yo voy a crecer, pero ¿con qué me comparo? Quiero crecer un 5% anual, la población crece al 4%, mi producto, o sea, naturalmente me van a comprar al 4%, voy a crecer al 1%, y mi competencia se está comiendo a los chicos crudos. ¿Por qué? Porque está creciendo al 20%, me conviene en participación de mercado. Entonces, todo esto es lo que hay que hacer, todo esto es parte del planeamiento. Lo que está, lo que está porque queda abierto es la ejecución y el control. ¿Sí? La tarea de gerenciar tiene estas tres partes: planificar, ejecutar y controlar. Si tengo mucha planificación y no ejecuto, en realidad no voy a ningún lado porque no hice nada para moverme. Si en realidad tengo poca planificación y ejecuto todo el tiempo, puede ser que llegue a un lugar donde no quería llegar, ¿sí? O no llegue a donde tenga que llegar para poder tener un futuro sustentable. Entonces, planificar lleva un tiempo, ejecutar lleva otro tiempo y controlar que lo que estoy haciendo es correcto también, porque si me estoy equivocando, más vale darme cuenta lo más rápido posible, porque tarde me caí del abismo. Planeamiento estratégico, objetivos a largo plazo. ¿Sí? Esto es, ubico mi organización en 10 años, 15 años. ¿Sí? Simplemente con un vistazo rapidito, planeamiento estratégico. ¿Cuál es el proceso del planeamiento estratégico? Análisis del entorno, que ya lo vimos. ¿Dónde estoy parado hoy? Esto me genera oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. Hoy veía el comentario de un chico muy joven, de una startup muy reciente, estos startups tecnológicos de chicos jóvenes que hablan palabras que yo no necesariamente entienda. Decían, bueno, estamos haciendo un análisis de FODA, que es esto, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Estamos haciendo este análisis que, aunque sea viejo, y recomendado por los antiguos, no tiene utilidad. ¿Por qué? Porque esto nos da en qué cosas debemos defendernos y en qué cosas debemos impulsarnos, ¿no es cierto? Em, Detrás de la visión y el propósito definimos objetivos, las metas y las estrategias, que no son ni más ni menos que los caminos que tengo que llevar adelante para cumplir mis objetivos. Ya en el planeamiento operativo juegan otras cosas, ¿sí? Responde a la descripción detallada de las acciones, o sea, es aquí donde armamos el plan de acción, ¿sí? El plan de acción y la asignación de los recursos. Em, ¿Por qué es importante esto? Hoy por hoy, cuando uno habla de liderazgo, lo que se exige a un nuevo líder es que tenga esta capacidad de inspirar, ¿sí? Que tenga la capacidad de inspirar al grupo de trabajo, que tenga esta capacidad de poder motivar, que tenga esta capacidad de poder ver el negocio y plantear mejoras. Entonces, la verdad que lo que le estamos pidiendo a un líder es que sea un fenómeno, ¿no es cierto? Que determine, no digo la línea del negocio, pero en realidad ver si la estrategia que estamos llevando adelante son las correctas y las acciones son las correctas, con lo cual tiene que tener capacidad para poder manejar los indicadores de gestión. Con lo cual digo, estamos en una etapa donde
esta velocidad de los cambios hace que no tengamos un tiempo de análisis separado de la operación. Tiene que estar lo más pegado posible, con lo cual con la gente, cuanto más preparada esté, más oportunidades tenemos de tener reacciones rápidas. Pero el planeamiento operativo es esta planificación de lo que tengo que hacer en el corto plazo. Generalmente tiene un año de duración con cortes para ir viendo qué es lo que tengo que hacer en el medio. Pero esto es, ¿qué acciones tengo para respaldar la estrategia y qué recursos tengo que disponer para que se cumplan estas acciones? En cantidad y en calidad de acciones. Volviendo al planeamiento operativo, tengo un proceso que es los objetivos, las metas y las estrategias son el input para que las gerencias operativas funcionales o el dueño en realidad ejecute las acciones para cumplir los objetivos. En lo fundamental es que se cumplan las acciones, ¿sí? Bien, esto es más de lo mismo. ¿Qué acciones deben ejecutarse? ¿Cómo deben ejecutarse? ¿Cuándo deben hacerse? Es fundamental el tiempo. A veces la etapa de planificación lleva más tiempo y se nos pasan los momentos. ¿Qué cantidad de acciones son necesarias? ¿Sí? Es decir, mira, el otro día hablaba con un cliente que me decía, estoy mandando 500 mails. ¿Y por qué no mandar 2.500? ¿Cuántos tengo que mandar? ¿Y cuántas veces tengo que mandarlo para que realmente me presten atención y realmente me llamen y me contacten? Con lo cual, esto es parte de la planificación, ¿no? Es poder ver el resultado. Definí que iba a ser un mailing, que iba a ser un mailing list. Bueno, lo que hago es con esto, es con esta forma de comunicar, bueno, esto lo que hago es medir si realmente la cantidad y el mensaje y todo está correcto, ¿sí? ¿Qué recursos van a demandar? A veces las pequeñas empresas se quedan sin nafta, ¿sí? Llegamos, nos quedamos sin gasolina porque se me acabó la plata y me quedó las cosas por la mitad. Entonces empiezo a disminuir las acciones. En lugar de hacer tres, hago una, o en lugar de hacer una, hago media. Y esto, si realmente planifiqué que para cumplir el objetivo tengo que hacer 10 acciones, bueno, son 10 acciones, ¿no? Si hago tres, no me va a alcanzar. ¿Sí? Esto sería como tengo un agujero que quiero tapar, pero la tapa tiene que ser más grande que el agujero. Si yo achico la tapa, lo que hago es tirar adentro del pozo todo. Y es lo que sucede cuando no hago la cantidad de acciones que necesito. Todo este esfuerzo lo estoy tirando a la basura porque no necesariamente vaya a cumplir el objetivo. Y por último, el control, ¿sí? No se puede garantizar los resultados. Es importante que entendamos que la planificación está hecha para cambiarse, que la planificación no garantiza el resultado, ¿sí? La planificación simplemente es un mapa el cual vamos a transitar, ¿sí? Lo que no puede, ¿sí?, es garantizar el resultado, pero lo que sí puede y debe hacer es garantizar la gestión. Es garantizar que se hacen estas cosas, ¿sí? El control es que se hacen las cosas que se tienen que hacer. No tengo garantizado el resultado, pero sí tengo que garantizar que las acciones se realizan, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener acá? Tengo esta planificación, las ejecuto, hago las acciones que tengo invierto los recursos y realizo las acciones. Luego lo que hago es controlar si se han realizado todas las acciones, si realmente las acciones se hicieron como planificamos que se tenían que hacer y si realmente los recursos que dispusimos fueron suficientes en función de los resultados, ¿sí? Luego se realimenta este circuito a partir de los resultados que obtuvimos. ¿Sí? No tuve las respuestas necesarias. Bueno, ¿qué tengo que hacer para tener mejores respuestas? Cambio mi mensaje, cambio el medio del cual estoy haciendo, aumento la cantidad de clientes a los cuales le llego. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, puedo ir retocando esto. Cuanto más corto lo haga, más rápido voy a poder cambiar y si tengo un error, lo voy a solucionar lo más rápido posible. Aquellos que están en sistemas hace muchísimo tiempo saben que existen estos Decision Support Systems o aquellos sistemas para la toma de decisiones. Hace muchísimos años que esto está vigente. Lo cierto es que lo que está cambiando es la tecnología y la disponibilidad de herramientas para poder tener un análisis del negocio cada vez más profundo a partir de procesar la información con mayor velocidad. ¿Cómo era esto? ¿Cómo se veía antes los sistemas? Y pongo una duda si antes no es hoy, ¿no? Es decir, el objetivo de tener información en general tenía este sentido de autopsia. Nos sentamos a fin de mes, a fin de año para ver realmente qué fue lo que pasó. Hoy por hoy es impensable que midamos nuestros resultados una vez al año. ¿Por qué? Porque el año ya pasó. ¿M? Entonces, lo que nos exigen los tiempos, lo que nos exigen los cambios, lo que nos exige la velocidad de los cambios del consumidor, lo que nos exige el mercado, es estar permanentemente monitoreando si nuestras operaciones están dando el resultado que queremos que den para poder corregir sobre la marcha y no estar esperando un año. O sea que antes había una mirada de sentarnos a ver qué pasó para disecar esta información y poder hacer los análisis.
¿Qué nos lleva a la realidad de hoy? Nos lleva a que esto tiene que ser prácticamente en línea. ¿Sí? Algunas actividades lo permiten, otras no. Por ejemplo, perdón, pero veamos un poco, tal vez metiendo en tu negocio, Luis. En realidad, probablemente el proceso de venta lleve mucho tiempo, entre que uno tiene que analizar el cliente, ver sus necesidades, plantear un proyecto, que este proyecto sea aprobado. Es probable que esto lleve mucho tiempo. Con lo cual, digo, esto no necesariamente tengo que monitorearlo todos los días. Pero lo que sí es cierto que un negocio que tiene tanto tiempo de maduración en cuanto a cerrar un negocio, necesito tener en el embudo, ¿sí? Tengo que tener en prospectos una gran cantidad de personas. Y es allí donde uno sí puede mejorar. Es decir, ¿cómo puedo acelerar la cantidad de prospectos que tengo para poder soportar este proceso que es largo de venta? ¿Sí? Entonces, si yo tengo más clientes en procesos en diferentes estadios de este proceso de venta, bueno, me da una continuidad del negocio. Ahora, para eso tengo que tener un indicador que me diga, ¿sí? En función de mi mercado, en función de mi objetivo, tengo que tener un indicador que me diga a cuántos tengo que visitar, ¿sí? Entonces, si tengo los recursos disponibles, voy a tener que visitar o contactar en primera entrevista, en primera charla, en proceso. Entonces, esto sí es medible. Por ahí no es medible el tiempo en el cual el cliente me va a decir que sí, pero sí lo que puedo medir es la cantidad de clientes que tengo en lista de espera para poder ser presupuestados, para poder ser instalados o para poder tener una primera entrevista. ¿Por qué? Porque esos tiempos son inevitables. Entonces, ¿cuál es la idea? Nos sentamos a fin de mes a ver cómo nos fue y nos dimos cuenta que no prospectamos nada. Bueno, esto no nos permite tomar ninguna acción correctiva. Si nosotros tenemos un sistema que nos permita medir semanalmente, en función de nuestros objetivos, si realmente estamos cumpliendo o no, bueno, podemos tomar acciones correctivas durante un mes, con lo cual no llegamos a fin de mes y nos miramos con cara triste y decir no cumplimos con los objetivos. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que estamos cambiando en los sistemas de control? Estos sistemas de control no tienen que ver con una ver qué pasó, sino ver qué está pasando, ¿sí? Es llevar al momento lo más rápido posible para poder tomar acciones correctivas. Bien, viéndolo así en un cuadrito, ¿no? Es decir, qué es lo que estaba acostumbrado, un enfoque respecto del tiempo, buscar culpable, no retrospectivo. ¿Qué nos pasó? Fíjate qué nos pasó, qué fue lo que hicimos. En realidad, esto, lo que sucede hoy, lo que nos exigen los tiempos es proactivo. Ser proactivos es estar permanentemente mirando qué es lo que podemos hacer, cómo podemos mejorar y mirar hacia el futuro, ¿no? Es más, cuando uno ve las características que le piden al liderazgo actual, lo que le están pidiendo una característica es ser proactivo. Cuando uno toma un empleado, lo primero que trata de ver si realmente es proactivo, si realmente cuando ve un error lo quiere corregir o simplemente espera que se caiga la casa para decir está mal construida. No, mirá, ya lo podrías haber detectado antes, lo podrías haber dicho antes, pero nadie me lo dijo. Estas actitudes no proactivas hacen que el negocio se vaya ralentificando. Los indicadores, antes solamente mirábamos la rentabilidad, ¿sí? Hoy por hoy existen algunos indicadores adicionales que tienen que ver con la rentabilidad, tienen que ver con la satisfacción del cliente, tiene que ver con la eficiencia en la operación, tiene que ver con el clima laboral, ¿sí? ¿Cómo es el clima? ¿Cómo es el clima que nos lleva a generar los negocios, las transacciones todos los días? Respecto de los objetivos, ¿sí? Antes los objetivos estaban solamente montados en la administración y los costos. ¿Por qué? Porque el que era el rey era el producto. Hoy el cliente es el rey, ¿sí? Con lo cual la dinámica del producto acompaña las necesidades del cliente. Con lo cual esto tiene que ver con la generación de valor para el cliente. Y generamos valor desde la operación, generamos valor desde el producto, generamos valor desde las soluciones que le planteamos, desde la velocidad en la cual resolvemos los problemas. Entonces, en realidad tenemos infinitas formas de generar valor. La pregunta es si podemos medir ese valor. Antes solamente mirábamos cuántos productos gané, cuántos productos vendí, cuánto gané. En el ámbito, o sea, hacia dónde estábamos mirando, antes miraba hacia adentro. ¿Por qué? Porque el mercado era más estático. Lo que está sucediendo ya hace unos cuantos años es que en realidad el mercado es muy dinámico y la velocidad de los cambios son veloces. Y esta velocidad, ¿vale? Velocidad veloz es una redundancia. Digo, los cambios son veloces y esto necesitamos que las organizaciones sean dinámicas para poder entender estos cambios y para poder generar los cambios internamente para que acompañen a este mercado. ¿Qué se le exige hoy a la cultura? Antes era una implicancia menor, ¿sí? Que vení, cumplí con tu horario de trabajo. Hoy lo que se requiere es empleados que estén mucho más comprometidos. Y estar comprometido es saber que la tarea que te recomiendan, la tarea que te encomiendan hacer,
es una tarea útil para la organización y que genera valor. Aquellas tareas que no generan valor no deberían estar. ¿Por qué? Porque no solamente aquel que las realiza siente que lo que genera no genera valor, o sea que en realidad se siente esto, sino que además es una ineficiencia innecesaria. ¿M? Entonces, esta necesidad de que haya una cultura de mejora continua, que haya una cultura donde tratamos de cuidarnos y de mejorarnos permanentemente para generar valor para el cliente, es lo deseable en los tiempos que vienen, porque la velocidad requerida es inmediata. Bien, ¿qué es entonces, para qué nos sirve un sistema para la toma de decisiones, ¿no? Entonces acá, esto me parece muy interesante. Herbert Simon se le llama, es el maestro, la primera persona que escribió sobre la administración científica, ¿no? Este fue ahí por el año no sé cuánto, por el 50 o por el 40. Pero él expuso algo que decía y que me parece todavía razonable, mucho más hoy con la cantidad de información de que disponemos, ¿no? Lo que decía Simon es que hay una racionalidad limitada, es decir, cada persona tiene una línea de conocimiento por formación, por todo lo que fuera, que no es todo lo que necesita en cada momento la organización. Hoy por hoy la organización requiere de múltiples conocimientos, de múltiples habilidades, de múltiples capacidades que hay que desarrollarlas entre el equipo de trabajo. Así y todo, aunque juntemos todas nuestras capacidades, hay un techo que es el desconocimiento. Entonces, lo que decía es que las decisiones se tomaban en función de lo que entendía y conocía el empresario. El empresario el que tomara la decisión. Con lo cual, ¿qué es lo que vienen a hacer los sistemas para ayudar en la toma de decisiones? Es expandir esto, ¿sí? Es generar la información suficiente como para que puedan ir mucho más allá del propio conocimiento, ¿sí? Hoy por hoy no solamente tenemos la capacidad de procesamiento de los sistemas y la información, sino que además la inteligencia artificial va a ser una herramienta fundamental para esto porque nos va a ahorrar tiempo. En general, cuando uno mira hoy un sistema de control, cuando uno mira una organización, generar los datos para la toma de decisiones lleva más tiempo que el análisis de las decisiones. Entonces uno se pasa mucho más tiempo buscando la información, le deja mucho menos tiempo al análisis y mucho menos tiempo a la prospección de estas alternativas. Entonces terminamos decidiendo urgente y no necesariamente con toda la información que podríamos obtener. Bueno, hoy por hoy se nos abre una ventana para poder aprovechar todo esto. El tema es si tenemos los sistemas lo suficientemente aceitados como para poder generar la información y tenemos la gente capacitada para poder leer esta información y tomar las decisiones adecuadas. ¿Por qué? Porque siempre hay un límite del conocimiento. Con lo cual, ¿qué es lo que nos permite un sistema para tomar decisiones? Nos permite una ventaja competitiva. En realidad, poder tomar decisiones rápidamente, ¿sí? No es solamente una cuestión operativa, no es solamente para poder corregir las operaciones, si es que lo montamos mirando hacia afuera también. Es lo que nos permite correr rápidamente hacia las necesidades del cliente y a generarle valor al cliente. Lo que requieren los negocios hoy, requieren una respuesta rápida. En realidad, si algo no está siendo lo suficientemente efectivo, no tenemos el tiempo para perder dinero, no tenemos el tiempo para que los clientes se sientan insatisfechos. No hay tiempo para eso, ¿sí? Con lo cual, lo que se necesita es una respuesta ágil y rápida. Y para eso tengo que tener la información que me lo permita. ¿Qué es lo que me permite pensar en un escenario de este tipo? Me permite evaluar cuáles son las alternativas, qué es lo que puede pasar, el what if análisis, qué es lo que sucedería si yo realmente no vendo todo lo que tendría que vender. ¿Qué es lo que sucedería si realmente, al revés? Porque uno puede, esto que decías Luis, de que se quedaron sin equipos frente a una demanda sorpresiva. Por supuesto que nadie puede prever que va a haber una restricción en la energía, ¿no? Esto no se pudo prever. Y si se pudo prever, probablemente no pude tomar el recaudo para poder tener el capital suficiente para poder tener los equipos necesarios si se hubiese generado esa demanda. O sea que es una cadena de decisiones. Ahora, si esta es una alternativa posible, debería estar dentro de nuestro marco, ¿sí? Y si esta alternativa, doy este como ejemplo, ¿no es cierto? Si esta alternativa de que podría haber una restricción que generara un impacto de demanda, desaprovechar esta oportunidad por no haberla visto, la puede aprovechar un competidor, ¿sí? Con lo cual, el tema de tener
un análisis de los escenarios nos permite estar en alertas y saber que frente a determinados hitos, determinadas comunicaciones o determinadas circunstancias que ocurren en el entorno, me ponen en alerta para ver que me estoy yendo hacia un escenario o hacia otro. No podemos tener la bola de cristal para ver lo que va a pasar, pero nunca o rara vez, en realidad, son absolutamente disruptivos los cambios. Hubieron cisnes negros, por supuesto, que, que- que- que generaron un cambio disruptivo. Pero aún así, en el análisis de estos cisnes negros, en realidad siempre había indicadores que fueron desestimados para que para no tenerlos dentro del marco de la decisión. Con lo cual, lo aconsejable es armar escenarios, tener muy en cuenta las variables que afectan nuestro negocio y ir mirando cuáles son aquellos ítems externos que están sucediendo para ver si realmente voy hacia un escenario u otro, para estar preparado. Esto es ser proactivo, es decir, no voy a esperar a darme cuenta que tengo un agujero en el bote para poner el dedo, ¿no? Tratemos de que no lo haya, ¿sí? Esto genera diferenciación y valor. Nada, en marketing el que llega primero dice que pega dos veces, aquel que tiene la oportunidad de capturar el interés de sus clientes, el que llega primero tiene más oportunidades de triunfar. Bueno, esta es una oportunidad, esto es una forma de encontrar estas oportunidades y estar siempre sorprendiendo con valor a nuestros clientes, ¿no? Y por supuesto que esto reduce los riesgos, porque tanto por un exceso de demanda como por una falta de demanda, puedo tener un sobrestock o puedo estar generando un sobrecosto que podría estar estimándolo hacia la baja si realmente puedo planear algún escenario de este tipo. No es difícil, es sentarse a pensar, ¿sí? ¿Cuáles son las variables que afectan mi negocio? ¿Cuáles son aquellas variables que me van a hacer perder o ganar mercado? ¿Cuáles son aquellas variables que son realmente fundamentales para mi negocio? Bien, entonces a ver qué es lo que qué elementos tenemos que tener para poder armar un sistema de toma de decisiones, ¿no? El primero tenemos que tener una base de datos sólida, una sólida base de datos. Lo cual digo, lo primero que tenemos es una base de datos, ¿no? Es decir, en realidad, primero tenemos que tener un sistema transaccional que capture todas nuestras transacciones. Y acá tenemos de dos tipos, el ERP o el sistema contable que genera las transacciones y el CRM, el Customer Relationship Management, que esto nos permite ver cuál es nuestra prospección de ventas, ¿no? Es decir, son estos dos elementos que nos van a nutrir para ver cómo que vamos a generar para poder vincularlos y tomar nuestras decisiones, ¿no? Em, cuan- Fuentes externas podemos tener también, esto en general, dependiendo la regulación, dependiendo el tipo de organización en el cual estemos y qué producto estemos vendiendo, hay información del mercado que también sirve para poder en la base de datos. Em, Digo, con la inteligencia artificial lo que se está potenciando es esta generación de acumular información de datos externos, ¿sí? Esto cada vez va a ser más frecuente. ¿Por qué? Porque esta cuestión del desarrollo de agentes, de la inteligencia artificial que van a estar buscando información que yo le pida, me van a estar nutriendo de datos que me van a ser de utilidad para poder, cuando los mezcle con los míos, poder ir tomando decisiones sobre cómo me afectan estos, ¿no? Y esto lo podemos hacer con mayor velocidad. O sea, lo que antes le llevaba conocimiento a un humano para poder hacerlo y esta capacidad de procesamiento y un tema de esta continuidad en la búsqueda de la información, vamos a tener a alguien automáticamente que lo esté haciendo en forma permanente. Tal vez están iniciándose esto, pero aquellos que hacen prospectiva están viendo que es una herramienta que cada vez está siendo más utilizada por la capacidad de generar información. Una vez que tengo esta información, lo que tengo que tener es cómo la modelizo, cuáles son aquellas formas que voy a darle, cuáles son aquellos procesos que voy a generar para poder obtener información de estos datos, ¿sí? Y es todas estas herramientas estadísticas, la simulación de escenarios, todos estos modelos que me permiten evaluar mi negocio. Voy a definir los modelos de cómo medir mi negocio en función de mis objetivos, en función de mis factores clave de éxito y fundamentalmente aquellas variables que me son realmente esenciales para mi negocio. Y por último, ver cómo muestro esta información, con qué periodicidad, a quién se la vamos a mostrar, de qué manera la vamos a ver. A ver, conozco empresas que han desarrollado durante 20 años una base de datos y un procesamiento de la información y en realidad
nadie los usa correctamente o los usan al mínimo, ¿no? En realidad se gastan fortunas en el desarrollo de las bases de datos, se gastan fortunas en el desarrollo de los modelos para poder tener información y luego la gente o no los mira o no los entiende o toma decisiones en función de su intuición. Con lo cual, digo, la verdad, esto es una gran herramienta para poder capacitar a nuestra gente en esta toma de decisiones. Bien. Y luego, ¿cómo se transmite esto, ¿no? Es decir, eh, ¿para qué nos sirve? Nos sirve fundamentalmente para que nosotros podamos tener una estrategia que sea la que nos permita cumplir con el objetivo. Y tener una estrategia que permita cumplir con el objetivo es desarrollar las acciones que me permitan cumplir con el objetivo. Entonces, para eso, lo que tengo que tener claro es cuáles son las operaciones que tengo que hacer y monitorear para poder saber si estoy cumpliendo con esto. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que almacenar? ¿Qué es lo que tengo que controlar? ¿Mm? ¿Cuáles son aquellos información? ¿Cómo tengo que mostrarme la información para que rápidamente sea visualizada y sea analizable? ¿Mm? Con lo cual, digo, lo que respecta a la información, tiene mucho que ver en cuanto a la amigabilidad de los datos, tiene mucho que ver con la amigabilidad, cómo me ayuda a tomar decisiones. ¿Sí? Las decisiones siempre las van a tomar los humanos. El tema es cómo la expongo para que la decisión, para poder ayudar a embudar la decisión. Bien, bueno, vamos a cómo decidimos, ¿no? Daniel Kahneman escribió un libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio. Y lo que dice es que nosotros tomamos decisiones o que el cerebro trabaja en dos dimensiones, ¿sí? Con dos sistemas. Un sistema rápido, automático, intuitivo, que está respondiendo a lo que ya conocemos. No hago ningún esfuerzo, tomo una decisión eh, permanente, ¿sí? Que es la mayoría de las decisiones que tomamos. Este sistema automático, en general, también lo que dice Kahneman es que el cerebro es vago, ¿sí? Por naturaleza, con lo cual hay que obligarlo a trabajar, ¿sí? Porque deja delegado en el sistema uno, en este sistema automático, la mayoría de las decisiones. Solamente aquellas decisiones, ¿sí? Que requieren una mayor reflexión, un tiempo, un análisis deliberado, algo que realmente nos esfuerce a, a utilizar el cerebro. O sea, que el cerebro dice, resolveme todos los problemas y genera el automático, que resuelve muchos, pero hay algunos que tiene que resolver y se tiene que poner a trabajar. Bien, las decisiones empresarias, muchas de ellas, ¿sí? Las tomamos intuitivamente porque son inmediatas y tienen que ver con la experiencia, y tienen que ver con la cultura de la organización, y tienen que ver con los procedimientos, los procesos. O sea que no tenemos que poner nuestra cabeza a discernir sobre determinadas decisiones, pero hay otras que sí. Es importante saber cuál es cuál, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos decidir automáticamente sin reflexionar y podemos encontrarnos con la sorpresa de que necesitaba un poco más de análisis cada decisión. ¿Sí? Entonces, ¿con qué nos quedamos? Con esto, un sistema automático donde tengo respuesta automática, entonces tengo que ver si mi gente está tomando esas respuestas automáticas, no está haciendo trabajar a su cerebro para poder ser reflexivo, deliberativo, creativo, digamos, realmente encontrar esta mejora y dejan, bueno, lo dejo en lo automático, ¿no? Porque esto que pasa en el cerebro pasa en las tareas que hago todos los días. ¿Cuántas tareas tengo en automático y cuántas realmente me pongo a pensar, a analizar y mirar? Con lo cual, mirándolo desde el punto de vista de cómo la decidimos, tenemos decisiones programadas, ¿sí? Que son repetitivas, rutinarias, que son operadas por este sistema uno. En las organizaciones, el sistema uno está reemplazado por los procesos y los procedimientos. En realidad, un empleado sabe lo que tiene que hacer, con lo cual, nada, difícilmente llega a pensar. Y esto eh, a veces genera que no haya un empoderamiento suficiente para poder resolver los problemas del cliente en el momento que el cliente los tiene, no cuando el sistema los quiere resolver, ¿sí? Entonces, por un lado está bueno, ¿por qué? Porque cada uno sabe cómo actuar en cada momento, tengo una forma estándar de responder y de actuar, está bueno por eso, pero hay situaciones extraordinarias que no se resuelven si no intervienen supervisores o toda la línea hacia arriba, y esto genera que no siempre genere un buen valor para el cliente. Con lo cual, digo, volvemos al punto. Hay tareas rutinarias y operativas y hay algunas que no. Y estas tareas repetitivas nos debemos preguntar si no van a ser reemplazadas por la inteligencia artificial. Ya algunos están diciendo que va a ser muy difícil
Antes una persona que entraba al mercado laboral entraba con 18, 19, 20 años y empezaba aprendiendo tareas sencillas, ¿sí? Es probable que con el tiempo estas tareas sencillas y que son automatizadas y que son rutinarias, es probable que esto lo resuelva la inteligencia artificial. Entonces la pregunta es, ¿cuál va a ser el rol de los principiantes? ¿Dónde van a empezar? ¿Cómo van a empezar para poder insertarse en el mercado laboral? ¿Con qué tipo de tareas tendrían que incorporarse? Pregunta para el futuro y los sociólogos, no para esto. Después tenemos decisiones semiprogramadas, ¿no? Que tiene que ver con, más que, donde interviene un juicio experto, ¿sí? No son decisiones netamente automáticas, pero sí tengo un sistema donde un experto o una persona con mayor experiencia es la que resuelve. Y esto es un sistema, un sistema de toma de decisiones que sea cooperativo y activo, ¿no? Es ahí donde tenemos la interacción, donde necesitamos la velocidad, donde necesitamos que esta respuesta del sistema de decisión sea ágil, ¿sí? Y decisiones no programadas, ¿no? Son aquellas decisiones que nos vinieron, esas sorpresas que nos llegan todo el tiempo, que requieren, obviamente, análisis previo. Esto, no tenemos una forma de sistematizar, no hay una forma de sistematizar las decisiones no programadas, no hay una forma de sistematizar las sorpresas, no hay una forma de sistematizar las catástrofes, pero sí podemos plantear escenarios y se van a acercar a esta catástrofe, por lo buena o por lo mala, ¿no? Bien, estas decisiones, em, todos tenemos una forma de decidir, todos tenemos nuestra forma de tomar decisiones. Algunos somos sumamente analíticos, algunos somos sumamente pragmáticos. Tenemos una impronta para la toma de decisiones. Ahora, ¿cómo debe ser una decisión, no? ¿Cómo debe tener? Entonces, la primera cosa es, tenemos que identificar cuál es el problema. ¿Es una decisión programada? ¿Es una decisión que no compromete? ¿O es una decisión que requiere análisis, una profundidad, requiere investigación, requiere información, o la podemos tomar con la información que disponemos, ¿sí? Em, en una oportunidad se había hecho una encuesta, de esto hace muchos años, ¿no? A gerentes de gerencias medias y altas en Estados Unidos para ver cómo tomaban las decisiones, ¿sí? ¿Cuántos de ellos tomaban decisiones y de a partir de dónde tomaban decisiones? Y la sorpresa que me llevé fue que el 40% de las personas no tomaba decisiones sin mirar ningún indicador, sin mirar ninguna información, ni interna ni externa, ¿sí? O sea que en realidad son intuiciones. Esto es, decido como siempre decidí. O sea que no había cambio en esto. Me llamó la atención realmente porque el 40% es un número muy elevado de personas en alta gerencia que realmente no sigan este proceso de recolectar la información, para poder después pasar al tema de cuáles son aquellas soluciones alternativas, ¿no? Esta teoría de la decisión. ¿Cuál es la alternativa mejor que me permite generar mayor valor en la decisión que yo tome? ¿Correcto? Para después poder seleccionar esta mejor alternativa y poder que este bucle siga permaneciendo. Estas decisiones alimentan nuevamente la información que me ayuda a tomar y a definir cuáles son los escenarios, las alternativas que tengo para volver a tomar una decisión que me vuelve a alimentar mi sistema de información. Desde el punto de vista de la información, eso es lo que charlábamos, ¿no? Digamos, ¿cuánto en el pasado, digo, acá lo hablamos en el pasado, ¿por qué? Porque se da por sentado de que esto es viejo, pero es muy vigente, porque hoy lo que sucede es que cuando tenés que tomar una información, tenés que pasar el 70-80% del tiempo disponible para tomar la información, tengo que buscar cómo ordeno los datos para poder leerlos bien, ¿no es cierto? Luego después tengo que ver cómo estos datos que los tengo por acá, a ver de qué manera me conviene para mostrar de la mejor manera lo que yo quiero demostrar o lo que yo quiero analizar. Y luego tengo el tiempo de análisis. Ahora, en las organizaciones que conocemos, Natalie, Luis, Martín, ¿cuánto tiempo le dedican al análisis y a la toma de decisión? ¿Por qué? Porque llego agotado en ese tiempo, ya llego cansado. Em, es realmente agotador buscar la información, ¿sí? Con lo cual, hoy se nos abre un campo importantísimo. ¿Por qué? Porque la velocidad de procesamiento y los agentes y todo eso que está por ahí, em, nada, ayuda a que esto funcione. Pero bueno, la verdad que lo ideal sería tener un sistema tal que recoja toda la información de la base de datos que esté normatizada y que esté bien formada, que estos modelos que hayamos predeterminado nos permitan que nos pongan la información para que nosotros la podamos mirar y tener
todo el tiempo para poder analizar y buscar alternativas para tomar mejores decisiones. El tema es en qué ponemos nuestro tiempo. Si nosotros, si nosotros fuéramos los responsables de manejar una organización, de manejar un equipo o de manejar una empresa, y estamos tapados de tareas operativas y tomamos las decisiones corriendo en el ascensor, sin sentarnos a meditarlas, no tanto tiempo tampoco, pero por lo menos no tenemos la información como para poder estar seguros de lo que hacemos, la pregunta que tenemos que hacernos es que si no lo hago yo, ¿quién lo hace en mi organización?